a través de tu radio, a través de las redes, a través de nuestro canal de YouTube. Y todos estos medios cumplen una función, llevar a ti, pues, información valiosa, contenido que te puede dar herramientas para el crecimiento personal. Recuerda que Háblame de ti es un espacio en el cual tus historias son las protagonistas. Y también nuestros especialistas, obviamente, que nos acompañan cada día para darte recomendaciones, conceptos o hacerte ver a lo mejor algunas situaciones que no estabas visualizando desde tu experiencia de vida. Así es que te invito a que te quedes donde quiera que te encuentres, que nos permitas estar ahí contigo. De verdad, soy Carla Hernández y junto a un equipo maravilloso de profesionales aquí en Radio y Televisión, te decimos, pues adelante. ¿Tienes algo que decir? Conéctate. ¿Tienes algo que opinar? Escríbenos, WhatsApp 449-637-5000. Y si tienes oportunidad de conectarte a través de nuestro canal de YouTube, en Conexión 92.7, Háblame de ti en ese apartado, ahí te leemos también. ¿Bien? Bueno, pues hoy tenemos una historia, dos especialistas. Y esta historia nos comparte una mujer de 28 años que después de un pequeño accidente con su hija de 1 año, su esposo quiere que ella deje su trabajo para que cuide a su hija, obviamente. Hay mucho que decir al respecto, claro. Todos tendrán diferentes opiniones y ya escucharán a nuestros especialistas que les presento después de esto. Jazz, donde quiera que te encuentres. Gracias por permitirme hoy aquí en Háblame de ti ser tu voz. Háblame de ti. Hola, soy Jazz. Tengo 28 años. Estoy casada con un hombre de 30 años y tengo una bebé de 1 año y medio. Yo soy publicista y tenemos una niñera que nos apoya durante el horario laboral. Trato de estar muy al pendiente y de hacer home office lo más que puedo. Ayer por la tarde recibí una llamada de la niñera. Eran las 3:40. Me dijo que mi hija se había caído en la sala, que se había tropezado con un juguete y se había golpeado contra el borde de la mesita del centro. No me explicó mucho más, solo que tenía la frente inflamada y que estaba llorando. Yo le avisé a mi jefe y salí de inmediato del trabajo. Cuando llegué a la casa, mi hija ya estaba más tranquila, pero tenía un chipote grande en la frente. La niñera me dijo que había sido en cuestión de segundos, que ella se levantó para tomar su bibi, que estaba a unos pasos de ellas y que cuando volteó, la niña ya estaba en el piso llorando. Revisé a mi niña, la cambié, le puse hielo y en ese momento llegó mi esposo. Lo primero que hizo fue mirar a la niña y luego mirarme a mí. Ni siquiera le preguntó a la niñera qué había pasado. Se acercó, alzó a la niña y empezó a decir que eso no podía pasar, que cómo era posible. La niñera trató de explicarle, pero él no le prestó mucha atención. Se la llevó al cuarto, la acostó y cuando salió venía muy molesto. Me preguntó por qué yo no estaba en la casa. Le dije que me había tocado una junta en la oficina, que era necesario estar de manera presencial. Ahí fue donde empezó la discusión. Me dijo que eso había pasado porque yo no estaba, que si yo estuviera pendiente de la niña, eso no ocurriría. Yo le respondí que para eso estaba la niñera, que no podía estar en todo al mismo tiempo. Él insistía en que no era lo mismo. Ay, la conversación subió de tono rápido. Me dijo que yo no tenía necesidad de trabajar, que él cubre todos los gastos de la casa, que lo mío era más un capricho que una necesidad. Me dijo textualmente que yo estaba trabajando por gusto, no porque hiciera falta. Yo me quedé pasmada. Le respondí, exactamente, yo no trabajo solo por dinero, pero a mí sí me gusta tener lo mío, que además con mi sueldo compro cosas para la niña y para la casa, que no todo sale de él. Me dijo que eso no era necesario, que él podía cubrirlo todo, que lo importante era que la niña estuviera bien cuidada. Mientras tanto, la niñera se fue. Se notaba muy incómoda. Recogió sus cosas y se despidió. Él ni siquiera volteó a verla. Terminé de atender a la niña. Le di de comer, la acosté y me fui a dormir temprano porque estaba muy cansada. Mi esposo, por su parte, no volvió a tocar el tema, pero tampoco habló conmigo. En la noche dormimos en la misma cama, pero sin hablarnos. Yo me acosté dándole vueltas a lo que me había dicho. No fue solo la discusión, fue la forma en que lo dijo, como una orden. Necesito que dejes de trabajar. No fue una propuesta, fue una decisión que él ya tenía tomada. Hoy en la mañana, él no me dijo nada y yo tampoco. La niñera llegó 1 hora después de que él se fue a trabajar y durante todo el día no hemos hablado, ni un mensaje, ni una llamada. Y aquí estoy,
pensando en todo lo que pasó ayer, en lo que él quiere, en lo que yo quiero. ¿Qué debo hacer para llevar de la mejor manera esta situación? Mi hija tendrá accidentes, aunque yo la vigile las 24 horas. ¿Por qué tengo que ser yo la que se sacrifique y no él? Confío en la niñera que tenemos y no quiero que se vaya porque eso sería el fin de mi carrera. Ojalá mi esposo entendiera. ¿Qué tal? Bueno, pues muchos puntos en esta historia que podríamos abordar, analizar, sobre todo reflexionar y compartir contigo. Y para hablar de este caso, para darle herramientas a nuestra protagonista, a Jazz, está con nosotros dos especialistas. Oigan, y las dos a la distancia, me dejaron sola en cabina. Gracias. Paulina No siempre. Vázquez. Paulina Vázquez, psicoterapeuta y experta en hipnoterapia. Bienvenida, háblame de ti. Qué gusto saludarte, Paulina. Muchas gracias, estoy muy contenta de estar por aquí. Bueno, a ver, desde Querétaro, me preguntabas desde dónde me conecto, estoy justamente desde Querétaro. ¡Ey! ¡Qué maravilla tan hermoso Querétaro! Gracias, Paulina, por estar conectada. Y también está nuestra querida Nayeli Vázquez, maestra en psicología clínica y de la salud. Nayeli, Un gusto estar aquí de nuevo. Muchísimas gracias por la invitación y feliz por poder llevar pues un poquito de reflexión en estos casos. me encanta. ¿Tú dónde estás, Nayeli? ¿En Ciudad de México? Ciudad de México, así es. Ciudad de México, Querétaro y Aguascalientes unidos en este proyecto de Háblame de ti. Qué maravilla, ¿no? Poder coincidir y conectar a través de la modernidad y llevar estas herramientas para nuestra protagonista y para todos los que conecten con esta historia. Mujeres, pero bueno, después de escuchar la historia, ¿qué puntos creen relevantes que debemos tratar? ¿Qué les hizo reflexionar un poco más? ¿Hay algún punto que pues no sé decirlo, molestó, conmovió, preocupó de alguna manera? Paulina, ¿qué nos cuentas tú de esta historia? Me parece, Carla, que este tipo de casos se escuchan muchísimo en terapia de pareja, ¿no? Es Ujú. un punto que se toca mucho en consultorio, el de quién va a cuidar la casa, se va a hacer cargo de los hijos. Y de repente la costumbre es de que la mujer tiene que sacrificarse porque así ha estado establecido desde tiempos muy antiguos, ¿no? Que la mujer se encargue de la comida, la casa, la lavandería, los hijos, etcétera. Entonces, sí es muy común escuchar este tipo de relatos, pero lo mejor es entender un poquito el concepto cultural, ¿no? Porque cada cabeza es un mundo y cada familia Claro. tiene sus propias ideologías, ¿no? Su propia ideología. Ujú, muy bien. Estos puntos los abordaremos o vamos a profundizar en ellos, con todo gusto. Nayeli, ¿a dónde te llevó esta historia a ti? Justamente un poco del tema del rol que cada una de nosotros manejamos dentro de nuestro hogar, porque además de trabajar, como bien lo dice Jazz, y hacer home office lo más posible, pues también hay que hacerse cargo de las cuestiones de la casa y no hay una parte de mediar y de decir, a ver, ¿quién de nosotros podría dejar el trabajo, por ejemplo, para cuidar mejor a la peque? Simplemente es, pues te toca a ti dejar de hacerlo, como si ya hubiera una sentencia de por medio, ¿no? Cuando en realidad tendría que ser una decisión platicada, una decisión bien revisada por ambas partes y entonces una decisión consciente. Si no, pues parece una orden que tiene que ser acatada más que una conversación. Esta conversación que se debe de tener justo previo a llegar a estos momentos, ¿no? Pero que no sé si las parejas que están preparándose para vivir juntos, para formar una familia, se plantean estos momentos en los que alguien tendrá que, pues de alguna manera, ceder o tratar de llevar este rol en el caso de las mujeres. ¿Creen que estas charlas se tienen hoy en día o seguimos evitándolas? Al menos si no se tienen, hay que tenerlas, ¿no? O sea, también creo que lo conveniente es educar a la gente, a la población y decirles, mira, que tienes que conversar y conversar, aunque sean temas difíciles, aunque estés esperando lo peor, pues poder generar ese ambiente. Y si no es posible en la casa, porque en la casa se sale de control, pues buscar un consultorio, buscar un lugar donde puedan hablarlo y de alguna forma tenernos como guía
porque muchas veces tenemos que fungir esa parte, ¿no? Hacer nuestro papel como guía y pues una especie de mediador muchas veces. ¿Qué dices tú, Naye? En nuestros tiempos, aunque ya se ha abierto más la comunicación entre las parejas, sigue existiendo todavía un poquito de resistencia cuando hablamos de esta plática de temas difíciles, de temas complicados, de temas que puedan resultar dolorosos. Más allá de cuando nos vayamos a vivir juntos o cuando nos casemos, de qué color van a ser las sábanas de nuestra cama o de qué color va a ser la colcha, deberíamos de empezar a platicar estas cosas. ¿Qué pasaría si tenemos a nuestros hijos y qué pasaría Mm, si ambos tenemos que trabajar y qué pasaría si yo no quiero dejar de trabajar? Todas estas cosas tendríamos que haberlas platicado y aunque en el momento que suceden las condiciones pueden ser distintas, por lo menos ya tenemos un panorama que puede ser ya un poquito más amplio de qué es lo que desea y quiere la otra persona y hasta dónde podemos negociar, pero vamos a veces a vivir con la otra persona o al matrimonio sin haber platicado ninguno de estos temas que son muy importantes y que son fundamentales dentro de las relaciones. Entonces, creo que ya es momento de que empecemos a hablar de cosas más profundas y no solamente las cuestiones prácticas, a lo mejor de la convivencia o de estar juntos, sino todos estos temas de fondo que son los que realmente causan problemas y conflictos porque nunca los platicamos. ujú, gracias. Sí, creo que es un buen inicio y para los que nos estén escuchando que estén en esta etapa, una gran reflexión de, ok, vamos a profundizar. Vamos a lo que realmente nos puede hacer entrar en un verdadero conflicto. Oigan, las dos hablaban del tema de los roles y también necesitamos tener su percepción al respecto en cuanto a cómo se han modificado y pues no sé, no podríamos decir que ha mejorado, empeorado, pero simplemente ha cambiado. Y ahora cómo tenemos que observarlos para enfrentar este tipo de situaciones. ¿Qué dices tú, Paulina, de los roles? A mí me parece muy interesante cuando ya hemos visto esta capacidad que tienen los esposos de abrazar esa idea que tiene la mujer y amarla muchísimo para que ella continúe con su carrera desarrollándose, ¿no? Porque muchas veces se trata de hacer como un balance de, bueno, ¿quién podría estar más cerca de un burnout? ¿Quién podría estar más cerca de ese agotamiento o síndrome del quemado? Y a lo mejor ahí es donde entra esta parte que dice, oye, de verdad me estoy quemando, es el momento de que tú tomes las riendas y qué bien, ¿no? Desarrolla tu carrera, yo me encargo de lo que en este caso no me quema, que es la casa, los hijos, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me ha gustado ver eso, o sea, que se llega a esa conclusión cuando se dan este tipo de casos. Ujú. Oye, esto del burnout sí debemos de mencionarlo. Seguramente más adelante podemos profundizar en él. Pero sí, este rol que hablaban, Naye, también decías, ¿quién va a cuidar al hijo? Me pongo a pensar, bueno, justo esto se ha manejado desde siempre porque imagino que las primeras etapas son esenciales que la mamá esté cerca del pequeño, ¿no? Del recién nacido. Esto es por naturaleza. Por naturaleza, la mamá necesita estar cerca de su pequeño, primero por una cuestión biológica, es decir, pues Ujú, la alimentación corre a cargo de mamá. claro. Ahora, ¿ya tenemos otras maneras de suplementarlo? Sí, pero lo que no cambia es la necesidad de contacto. Recordemos que cuando nuestro pequeño nace, nosotros liberamos oxitocina y nuestro peque también la libera. Y eso que hace que podamos tener una conexión, que nos sintamos como más cerquita uno del otro. Y esto hace que nuestro peque se regule, le permite la regulación del cuerpo, de la temperatura, la regulación emocional, el cubrir sus necesidades. Entonces, de cierta manera, aunque podemos sustituirlo, nunca sustituye la presencia. ¿De acuerdo? Entonces podemos sustituir la alimentación, pero la presencia no necesariamente. Ahora, ¿qué puede pasar? Que sí, papá puede ayudar mucho en esta complementación. Entonces, papá también puede generar esa alimentación, a lo mejor con la lechita de mamá o incluso con fórmulas si el bebé así lo requiere. Y este acercamiento para que él también genere conexión, porque mamá y bebé la van a generar de forma automática. Nace bebé y nuestro cuerpo empieza a hacer cambios. Pero en el caso de papá, papá tiene que Ujú. ponerle intención, tiene que cargar a bebé, tiene que hacer este acercamiento con él.
Entonces es muy importante que empecemos a tomar en cuenta que papá también necesita generar esa sensación de cercanía, no solamente mamá, aunque sea lo primordial. Ok, y un trabajo en conjunto. Pero, ¿sabes? También me dejas pensando, pues, esta es la importancia de esta cercanía entre una mamá y este bebé. Y hoy en día, en esta vida que se vuelve complicada para muchos y que mamá pues tiene que, como decían ustedes, buscar otras maneras para alimentar al bebé, dejarlo en la guardería desde los primeros meses, irse a trabajar y regresa tarde. Pues, ¿qué podríamos ubicar en cuanto a los daños, a los seres que van creciendo en su desarrollo? ¿Es ubicable? ¿Lo podemos identificar, Paulina? Bueno, muchas veces se puede cuantificar, sí, porque les falta la regulación de ese estrés o de esos miedos, ¿no? En la etapa infantil, pues surgen muchísimos temores, inclusive se empiezan a ver como terrores nocturnos, ¿no? Y ahí, por Mm, ejemplo, cuando entramos en terapia infantil, sí tenemos que lograr esa cercanía forzosamente para poder regular al pequeño y casi siempre eligen a mamá. Si no es que todavía, vamos a decir, están entre los 0 y los 6 años, porque ya pasando los 7 años de edad, empiezan a regularse mejor con la figura paterna. Entonces lo vemos como que piden la presencia de su papá. Todo tiene que ver con esta parte biológica del desarrollo humano que se da en esas etapas, ¿no? Entonces sí habría que respetar también, bueno, qué edad tiene el menor, con quién te vas, bueno, no es con quién te vas, con melón o con sandía, pero sí sería como, según su etapa del desarrollo, va a necesitar cierta presencia, ¿no? Muy chiquitos, pues piden a mamá. claro. A ver, y tomando en cuenta esta historia de nuestra querida Jazz, que nos la comparte justo para que podamos reflexionar, darle herramientas y además tocar estos puntos importantes, pues es una mujer joven, relativamente, ¿no? Está también en esta etapa productiva importante. Entonces, pues trata de hacerse los tiempos para hacer home office, estar al pendiente, o sea, tampoco está totalmente desentendida, pero pues llega a este punto en el que hay situaciones con el bebé y pues se genera el conflicto, porque entonces su pareja le dice, pues casi, casi, lo más importante es la crianza, son nuestros hijos. Ella tendría que dejar de lado pues su actividad profesional, sus sueños y realmente generar lo que ella menciona como sacrificarse. ¿Es un sacrificio, Naye? Qué difícil es esta pregunta en esta actualidad. Sí. Porque si nos vamos para atrás, o sea, históricamente, no había necesidad de elegir entre una cosa o la otra, porque en realidad no había nada que elegir para una mujer. Una mujer se quedaba en su casa y ya está, ¿no? Sí. Hoy existe la posibilidad de tener este crecimiento y este desarrollo profesional. La cuestión es que el crecimiento y el desarrollo profesional sucede cronológicamente al mismo tiempo en el que podemos tener hijos. Entonces se vuelve un conflicto grandote porque entonces no puedo realizarme en las dos cosas. Y no es que esto signifique que estés haciendo las cosas mal, es que humanamente no puedes hacerte cargo 100% de la casa y 100% del trabajo. Solo tenemos un 100%. Entonces tendría que hacerme cargo, perdóname, 80 del trabajo y 20 del peque o al revés, pero no puedo hacer 100 y 100 porque entonces tendría que ser dos personas o duplicarme. Entonces se ha vuelto muy complejo porque el crecimiento y el desarrollo profesional surge más o menos en la misma etapa cronológica. ¿Qué sucede? Que entonces mi cabeza dice, yo tendría que sacrificar una cosa por la otra, tengo que sacrificar ser mamá por estar en el trabajo, tengo que sacrificar el trabajo por ser mamá. Y viene el cuestionamiento siempre, ¿y por qué tengo que sacrificarlo? Yo si somos dos, cosa que es muy cierta, porque si entonces cada uno de nosotros diera un porcentaje importante para esa crianza, también podríamos desarrollarnos profesionalmente. Pero si notas aquí en nuestra historia, la Ujú. llamada fue a ella, la que se salió del trabajo fue ella. Entonces, ¿en qué momento se le llama papá? Ay, nos dejaste ahí en puntos suspensivos, seguramente para que continúe Paulina. Así es que, Paulina.
Bueno, aquí habría que ver también en esto que nos está diciendo, ¿no? Hay que hacerla de detective con esto que nos narra la Jazz. muchacha, Ujú. ya, exacto, ya. Nos está hablando de sacrificio y esto ya es una palabra muy intensa. Ya nos habla de una psicología que detrás de todo lo que se está tratando de hacer, sí están haciendo comparativas, cuestiones de trastorno obsesivo compulsivo. Hay que también revisar cómo están durmiendo, ese bienestar tanto del papá, porque se enojó muchísimo por un accidente que podría suceder Mm. cualquier día bajo cualquier vigilancia. O sea, ¿cuántos niños no tienen ese tipo de chipotes, chichones, golpazos en la cabeza en un recreo en la escuela? Yo que fui maestra de inglés, de niños pequeños, sucedía todos los días, bueno, no todos los días, gracias a Dios, pero sí sucedía muy a menudo, ¿no? Y no podían decir, ay, pues la escuela qué negligente que no me cuida a los niños, no, se sabe que ellos todavía no calculan y muchas veces con el columpio, pues con el columpio se pegaron. Y sí, gracias a Dios que no pasa a mayores, ¿no? Pero sí habría que ver aquí la escala de bienestar que están teniendo como pareja, porque a mí me late que no es nada más el, ya te quiero en la casa, ya te quiero nada más aquí con la niña, hay algo más y habría que investigar exactamente qué es. Ok. A ver, también otro punto, esto que mencionábamos en la historia del pues el conflicto personal, ¿no? Que tiene nuestra protagonista entre tener que decidir, elegir, sacrificar, lo que venimos platicando. Y cómo en la actualidad, pues también muchas mujeres han optado por retrasar la maternidad. Ya hay muchos tratamientos que igual te permiten ser madre después de los 40. Lo vemos pues en todos lados, hasta en las celebridades, ¿no? Eso es como una tendencia, pero ¿cómo observarlo? ¿Qué beneficios nos puede traer o qué situaciones también? ¿Cómo lo observas tú, Naye? Es muy interesante, gracias a pues a toda la ciencia y el desarrollo que hemos tenido, ya podemos retrasar y cronológicamente podemos ya ser mamás más tarde. Ahora, aquí vienen muchos factores muy importantes. El primero es que el beneficio es, me va a permitir desarrollarme lo más que pueda, por ejemplo, laboralmente, o estabilizarme lo más que pueda con mi pareja o económicamente, me permite tener algún tipo de crecimiento y desarrollo y luego elegir tener a mi peque. ¿Cuál podría ser una desventaja? Que cuando yo tengo a mi peque a los 40, 42 años, 43, Ujú. se va a juntar su adolescencia con tu menopausia. Entonces, imagínate dónde va a estar ahí el No. conflicto en casa. Ay. Entonces, eso hay que tomarlo muy en cuenta y es algo de lo que poco se habla cuando hay maternidades ya un poquito más avanzadas en la edad, que se van a juntar estos dos procesos y que entonces tú vas a tener un proceso hormonal importante, pero tu adolescente también. Y si no aprendemos a manejarlo de la manera correcta o si no lo tenemos dentro del radar, como lo decíamos hace un ratito, platica con tu pareja de estas cosas, bueno, también hay que platicar de esto. ¿Qué va a pasar cuando yo tenga un inicio en la menopausia y mi hijo o mi hija esté en plena adolescencia, ¿no? Entonces, esa podría ser una desventaja muy importante de pues tener a nuestros peques un poquito ya mayores en cuanto a edad, nosotras como mujeres. Uy, no lo habría pensado. ¿Tú, Paulina, tienes algún otro punto en este tenor? Y hasta lo he visto también en terapia. Es A muy ver. cansado para las mamás cuando se aventuran en esto de la maternidad a los 40, 42. De verdad, estas cuestiones del trastorno obsesivo compulsivo, esos rasgos empiezan a aparecer mucho en la población que está muy agotada, que está muy cansada. Y yo creo que de ahí que hoy día se diagnostique tanto el TDA y TDAH, porque se parece muchísimo. O sea, los rasgos ya vistos clínicamente, pues se parecen un montón. Falta serotonina, falta bienestar, falta dormir bien, falta comer bien, falta tiempo, ¿no? Para vivir. Entonces, creo que sí lo he visto muchísimo en consulta, pero pues, ¿qué hacemos? Mejorar el bienestar. O sea, habría que llevar vamos a decir, un control de calidad mucho más estricto en el bienestar de esa mamá porque se agotan cañón. O sea, ya su cuerpo sí les cobra la factura, ¿no? De lo que es estar del tingo al tango con el pequeño.
Entonces, sí son cuestiones que, bueno, pues habría que pensarlas siempre y calcularlas, como dice Nayeli, muy, muy bien. Wow. Oigan, gracias por estar compartiendo todos estos puntos. Para los que nos están siguiendo a través de la radio, qué bueno que están ahí. Los que están conectados, los estoy viendo aquí en YouTube, gracias. Si tienen algo que compartir, que opinar o que preguntar, adelante, no lo piensen. Hoy estamos compartiendo la historia de Jazz. Tiene 28 años y después de un pequeño accidente con su hija de 1 año, su esposo quiere que ella deje su trabajo para que cuide a su hija. Y nos acompañan como especialistas Paulina Vázquez, psicoterapeuta y experta en hipnoterapia, y Nayeli Vázquez, maestra en psicología clínica y de la salud. Ya hemos tocado puntos realmente importantes e interesantes, pero pues seguimos tratando de darle herramientas a Jazz, que pues la verdad se está preguntando y se está haciendo tantos cuestionamientos, y que justo como ella lo relata, ¿no? Estoy aquí, estoy pensando lo que él quiere, lo que yo quiero, qué debo hacer y cuál es la mejor manera de sobrellevar esta situación. Esta parte del deber ser también nos acompaña en todos los momentos, Naye. Totalmente. Siempre estamos con qué debería estar haciendo, qué debería de resolver para que esta situación funcionara. Y creo que aquí se toca un punto muy importante porque en realidad esta situación que detona el accidente, porque el accidente solamente es un detonador de una situación que ya estaba existiendo ahí. Entonces, Ah, esto que detona el accidente es una plática muy, muy profunda y muy importante que debemos de tener para poder entender la crianza de nuestra pequeña en este caso. Tenemos que sentarnos los dos y platicarlo, porque esto representa el hecho de, fíjate muy bien cómo un accidente detona toda una situación que ya estaba ahí, que probablemente no estás pasando, entre comillas, suficiente tiempo con nuestra hija o con nuestro hijo o en la casa, ¿no? Y yo, toda la culpa que estoy sintiendo también por no estar, pero también me quiero desarrollar profesionalmente. Entonces, cada uno de nosotros está viviendo una batalla en su propia cabeza y con el otro que no nos hemos comunicado. Sucede un accidente con la pequeña y todo explota. Entonces, esta plática es una plática que ya venía desde atrás, solamente que no la habíamos tenido. ¿Qué se tendría que hacer en este punto? Sentarnos ahora sí a conversarlo de manera más clara, de manera más abierta y decir, bueno, ¿qué necesitamos? ¿Cómo podemos resolverlo? ¿Cómo puedo yo seguir teniendo mi proceso laboral? Tú también. ¿Cómo vamos a establecer la cuestión de la casa? A mí me van a llamar a una eventualidad y a ti a la siguiente. ¿Cómo vamos a funcionar? Porque hasta este momento solo hemos ido funcionando como nos lleva la inercia, pero no tenemos ningún acuerdo, que es muy importante. Y como bien lo decía Paulina hace rato, si no podemos solos, hay que hacerlo en un proceso terapéutico donde tengamos ahí una persona que nos vaya traduciendo a uno y al otro lo que nos estamos queriendo decir. sí, totalmente. Porque esta, esta situación pues puede agravarse, ¿no? Esta falta de comunicación o de entendimiento, de empatía, de amor, pues puede terminar en algo que ni siquiera ellos están visualizando, o seguir creciendo con diferentes situaciones que se presenten, porque pues es una pareja muy joven, están justo en los primeros años, y creo que es un buen momento para replantear, ¿no, Paulina? Sí, correcto. Dentro del balance se tendría que ver la posibilidad de, ok, vamos a ponernos en situación. Tú renuncias a tu trabajo, Ujú. mujer, ya, dejas tu carrera. ¿Cómo te vas a sentir en corto, 2 años? O sea, porque los resentimientos que se pudieran generar, cuando tú sientes que esto es obligatorio, finalmente va a surgir el resentimiento, ¿no? Entonces, habría que muy bien llevarlo y muy bien tomar esa decisión acompañando, en este caso allá, porque si es lo que va a decidir, lo que sería muy malo, o sea, súper maléfico, sería un resentimiento gravísimo y como dices tú, Carla, de repente la relación se destruya por ello, ¿no? O en el caso de que él dijera, es que a mí me estaba yendo súper bien y le surge el arrepentimiento de por qué decidí yo tomar el papel de rol en la casa con mi hija, también podría suceder exactamente lo mismo.
Creo que ya está una película sobre eso, la de los Roses, la nueva de Cumberbatch, está Ah, buenísima. sí. Este, véanla, creo que está incluso en plataformas. Está muy buena. Oye, súper bien, buena referencia. Hay que buscarla. ¿Y ahí cuál es el final? ¿Es final feliz? Ah. No, es un Oh, final cómico, irónico, buenísimo, de verdad, muy, muy buen final, la Guerra de los Roses, pero la nueva, la de este Benedict Cumberbatch. ok. Ay, gracias, Pau, también para la recomendación. Naye, ¿tú tienes alguna otra película? No, no soy muy cinéfila, la verdad. Yo soy más ratón de biblioteca, no soy muy cinéfila, pero prometo verla. Ok. A ver, oigan, este tema de la culpa lo... Ay, no sé si decir que todas lo hemos sentido. Aquí en las confesiones, bueno, es que tener el equilibrio entre mamá profesionista y el tiempo para los hijos, siempre ahí hay una cuestión, hablando de estas frustraciones que se pueden generar al momento de tomar un camino. ¿Cómo lograr ese equilibrio realmente? Porque si ella se queda, se va a sentir culpable que dejó ir su sueño. Si no lo hace, también va a haber ahí un tema a trabajar después. ¿Cómo encontrar el equilibrio personal? Creo que aquí entran también el tema de entender, de tomar decisiones conscientes. Yo, si hay algo que me gusta mucho decirles es, cuando tomamos una decisión tiene que ser consciente, de lo contrario no es una decisión, es una reacción. Entonces necesitamos ser muy conscientes cuando hacemos las cosas. Y esa conciencia no significa que necesariamente vamos a estar en paz con todo. Puedo seguir Mm, sintiendo este dolorcito de, por ejemplo, elegir quedarme en casa y no continuar mi crecimiento profesional, y puedo y voy a vivir un duelo porque estoy viviendo un proceso de duelo por ese trabajo que estoy dejando. Entonces, una decisión consciente lo que hace es que entendamos que este paso lo estoy dando yo con toda la conciencia, que no es una reacción a la situación, estoy haciéndolo con conciencia, y que eso no significa que no va a doler nada. Significa que voy a aceptar y asumir mi decisión con el dolor que yo traiga y lo voy a trabajar, con el duelo que eso traiga y lo voy a trabajar. Entonces, el compromiso contigo misma o contigo mismo tendría que ser trabajar con esos duelos y con esos dolores que te genera la toma de una decisión. Pero una vez más, aquí tengo dos opciones: o reacciono frente a la situación y aviento todo, o tomo una decisión consciente. ¿Cuál me va a traer más culpa? Evidentemente la reacción, porque recordemos que la ujú. culpa llega cuando yo me doy cuenta después del tiempo que pude haber tomado una decisión distinta. Ahí es cuando llega la culpa. Entonces, ¿cómo evitamos esto? Tomando decisiones conscientes. Oye, es que suena muy fácil eso, Naye, pero hay mucho trabajo de por medio, ¿no, Paulina? Y para eso entra la hipnosis también. Ándale, a ver, a ver, a ver. Fíjate, A ver, a ver, a ver, en mi profundiza. consultorio, fíjate que aplicamos mucho los ejercicios hipnóticos, ¿no? Yo ya tengo una librería grabada porque soy productor musical también, entonces ya tengo 200 audios hipnóticos para 1000 cosas, lo que tú quieras yo tengo. Que si la abundancia, que si dormir mejor, que si bajar de peso, lo Comer que sea. menos Pero pan. aquí, por ejemplo, también, Ay, o qué sea, bueno. cuando quieres hacer una sustitución, ¿no? De pan por lechuga o pan por apio, pan por otra cosa, ¿no? Qué maravilla. Todo eso se puede programar y se programa padrísimo para aprender cosas y realmente crear esa mejor versión de ti. Pero aquí lo que estaría bueno es ayudarles con un audio que se llama Tomar Decisiones. De Mm. hecho, grabé dos. Para los hombres que son mucho más prácticos, el de los 12 modelos de pensamiento para poder tomar decisiones como flash. O sea, que no te tardes mucho en, a ver, analizar todo y ya decir, esto es lo que nos va a funcionar. Ahora, yo siento que aquí, por eso yo decía que habría que investigar qué es lo que realmente está pasando, está faltando bienestar en la escala familiar, ¿no? Mm. Entonces yo les diría, vamos a tomarnos 4 sesiones tú, mujer, 4 sesiones tú, hombre. ¿Para qué? Para actualizarnos y autoconocernos. Y Mm. entonces ya bajando el estrés o ansiedad, ahora sí tomas una decisión, ahora sí lo puedes ver objetivamente. Creo que eso sería muy importante.
Porque mira, y estoy intuyendo aquí más o menos la cosa. Ujú. Imagínate que para el señor, el esposo de Jazz, hubo un accidente familiar terrible que acabó con la vida de un menor y él trae esa herida, trae ese trauma. Es un estrés Ah, psicosomático fuertísimo, ¿no? Entonces, lo que le desencadenó, habría que tratarlo también en su mm, propia terapia. claro. Bueno, es que siempre es profundizar y buscar la raíz, ¿no? De sobre todo estas reacciones. Y fíjense que justo en nuestro canal de YouTube, en Conexión, donde tenemos allá a varios amigos del programa, también está nuestro querido Aldo, que como siempre nos aporta grandes preguntas y dice, ¿cómo conversar estos temas en pareja? Porque es claro que los protagonistas están en modo reactivo, que es lo que estamos diciendo, ¿no? Pero ¿qué se necesita para actuar de manera preventiva y evitar llegar a estas situaciones? Creo que en ocasiones no hay un diálogo de estos temas por temor a reconocer perspectivas diferentes que implican que la relación de pareja termine y a veces no se quiere terminar pues esta relación. ¿Cómo ven de manera Es, preventiva lo que hemos es un dicho? Pero gran punto. ujú, Es un gran punto. El platicar con tu pareja de manera previa acerca de las cosas que podrían suceder nos prepara. Ahora, si ya estamos en el momento, y justo como bien lo estábamos platicando, ya estamos en un momento reactivo, lo primero que hay que hacer, y bien lo mencionaba Paulina, es volver al centro. No podemos, al centro de nosotros mismos. No podemos intentar entablar una comunicación con la otra persona tratando de hacerlo entrar en equilibrio al otro cuando yo estoy en pleno desequilibrio. Entonces, si los dos estamos en un conflicto, primero interno propio, y luego dentro de la pareja, difícilmente vamos a poder malabarear todo eso. ¿Cuál es la solución? Que parece bien sencilla, ¿verdad? Pero toma bastante conciencia, es el autoconocimiento. Necesito entender qué está pasando en mí para poder comunicártelo. Pero si yo no me doy esta oportunidad de decir, como decía Pau ahorita, oye, ¿sabes qué? En mi familia pasó esto y entonces a mí me detona y yo me siento muy angustiado y cómo lo podemos resolver. ah, Pues entonces, sin ese autoconocimiento y sin ese permiso que me tengo que dar a mí mismo de abrirme frente a la situación, jamás voy a poder entablar una comunicación sincera y vamos a seguir trabajando y actuando dentro de la reactividad en lugar de dentro de la conciencia, que es donde deberíamos estar trabajando todos de una manera más constante. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues sí, el autoconocimiento y el permitirnos abrirnos con la otra persona para explicarle qué está pasando con nosotros. claro. A ver, pero ¿quién nos enseña a trabajarlo? ¿Desde qué etapa podemos empezar a compartir esta información en los más pequeños? ¿O cómo tendría que ser em, el proceso más sano para que todos los adultos tengan este autoconocimiento? Paulina. Bueno, mira, Carla, realmente es muy lamentable porque en Latinoamérica lo que vemos es cuando ya se está cayendo el edificio, entonces todos vamos a salvarlo, ¿no? Entonces, sí vemos que las terapias de pareja nos llegan ya cuando hay un problema enorme, como el que dice el comentario del público, y que ya están surgiendo palabras muy graves, o sea, como determinación de contrato y cosas por el estilo. O sea, a ver, esperen, esperen, esperen. Aquí hay una cuestión que habría que considerar. Si nunca se tomó psicoeducación, si nunca se hizo un trabajito de inteligencia emocional, pues sí, si ya estamos teniendo focos rojos, hay que venir primero a terapia, recuperar el tiempo perdido, aprender, estabilizar el sistema nervioso central y ya entonces en esa materia podríamos sentarnos a platicar. Ahora, en los menores, pues es Ujú. ideal tomar un taller de inteligencia emocional que sí pudiera, dicho, a mí lo que me gustaría es que se incluyera dentro de los temas educativos, ¿no? Y Claro. que se diera como terapia cognitivo-conductual para que los menores sepan qué hacer, por ejemplo, su cajita del enojo. O sea, esos ejercicios parecen muy simples, pero son una gran enseñanza. Cuando vienen niños a terapia infantil y les enseñamos sobre cómo lidiar con sus emociones y aprenden rapidísimo,
Al rato los papás por eso están bien contentos. ¿Qué se necesitan? Yo creo 5 sesiones bien trabajadas, ¿no? Eso es lo que yo, por ejemplo, he hecho. Pero sí sé que hay estilos, ¿no? Cada terapeuta tiene su forma de trabajarlo, pero sí, en tempranas edades es lo ideal. Claro. A ver, y si muchos están escuchándonos y dicen, no, pues ya soy un adulto y nunca he tomado una terapia, pero ¿por dónde puedo empezar si todavía estoy como reacio, ¿no? A dar ese paso. Mm, ¿Habrá algún ejercicio que puedan ir haciendo mientras nos escuchan en la radio? Literatura. Naye, ¿tienes ahí algunas opciones? Bueno, la opción que, por ejemplo, maneja Pau acerca de las hipnosis y de los audios que nos permiten hacer este proceso de sugestión son muy buenos. Ujú. Últimamente se le ha dado muy mala fama al tema de los libros de autoayuda, pero pueden ser valiosos, evidentemente libros que vayan como más enfocados al desarrollo personal. Hay libros de inteligencia emocional, por ejemplo, de Daniel Goleman, que es como el referente en inteligencia emocional. Podemos leer a lo mejor algo que tenga que ver con Walter Rizzo si queremos explorar un poquito el tema de la autoestima en el caso de las mujeres. Pero creo que una de las cosas más importantes es ábrete a la posibilidad de tener un proceso con alguien, de acercarte a platicar con alguien de lo que está pasando. Acércate con un terapeuta, acércate con una terapeuta, date la oportunidad de explorar, porque a la persona que vas a explorar es a ti mismo, a ti misma. Y si no te das tú el chance de conocerte a ti, ¿cómo esperas que alguien más te conozca? ¿Cómo le vas a poder transmitir a tu pequeño o a tu pequeña, pues, aquellas situaciones o que maneje sus emociones si tú mismo o tú misma no las estás manejando? ¿Cómo va a poder nuestra protagonista en algún momento decirle a su pequeña cuál es su experiencia frente a esta situación de a lo mejor del tener hijos, de cómo vive la maternidad? Si no se da la oportunidad de explorarse a ella misma en una toma de decisión consciente, o cómo le va a ayudar a decirle, mira, cuando a mí me pasó, yo lo manejé de esta manera, ¿no? O me ayudaron a manejarlo de este modo. Entonces, recordemos que el abrirnos al proceso no solo impacta en nuestra vida, en nuestro bienestar, también en las personas a nuestro alrededor, sobre todo si tenemos hijos que directamente van a estar viendo qué es lo que estamos haciendo. Ay, sí. Cierto, bueno, todo esto estoy totalmente de acuerdo y gracias por las recomendaciones a los que nos están siguiendo. Justo al final de la historia, nuestra protagonista, Jazz, dice, después de todo, de todo, de todo, ojalá mi esposo entendiera. Es un trabajo de dos, como lo acaban de decir, ¿verdad? No solamente puedes estar esperando que el otro reaccione o haga las cosas como tú esperas o solucione. ¿Pau? Pues es que aquí todos cargamos nuestra cajita de miel, ¿no? Como dice la canción popular mexicana de niños. Y es que sí, en una pareja son dos, ¿no? Los dos traen lo suyo, por eso hay que sacar así como bandera blanca, detener la guerra y decir, bueno, así como tú no me estás entendiendo, muy probablemente yo tampoco te estoy entendiendo. Vamos a lanzar una tregua, a platicar, a recuperarnos de lo que nos está pasando emocionalmente, ahí forzosamente hay otras cositas y entonces ahora sí, ¿no? Encontrar esto. Ahora, un ejercicio buenísimo es el diario emocional. En terapia cognitivo-conductual siempre ayudamos a la población con esos diarios, que es algo así como, hoy qué sucedió, lo escribo, pero tal cual, apegándome a los hechos, ¿no? Luego, ¿qué sentí a nivel emocional? Eso cómo se traduce. Luego, en mi cuerpo, ¿qué sensaciones surgieron? Porque así me apercibo de que mis emociones van ligadas a cuestiones en mi cuerpo. Y después, ¿qué me hubiera gustado hacer? Si ya lo pienso, la próxima vez que me pase, ¿con qué me comprometo? ¿Cómo voy a reaccionar? Porque si voy a implementar una reacción, bueno, que sea la más lógica y la más sensata, ¿no? Entonces, hacer diario emocional yo creo que nos ayuda bastante. Ok. Y es que ese es un trabajo de autoobservación que nos sirve para todo en todas las etapas y creo que en la vida, en cualquier profesión, el autoobservarte. Pero luego también somos nuestros peores jueces, Naye. Sí, la cuestión aquí es, primero, como bien lo decía Pau, empezar con la objetividad, porque ya desde ahí
podemos tener un conflicto. Entonces, si vamos a ocupar esta herramienta, lo primero es, tengo que ser objetivo, porque ya si se me está colando el, pero debí de haber hecho, pero qué malvada soy, pero no, ya, eso ya pasó a otro terreno. Entonces, a lo mejor ahí tendría que colocar ojito porque me estoy juzgando, ¿no? Entonces, es importante que tengamos eso en cuenta. Ahora, si voy a colocar qué otras alternativas, lo mismo, tengo que colocar alternativas que no sean yo tengo la culpa, yo soy la peor del mundo y entonces mi alternativa es acostarme aquí para que todos me aplasten. No, tiene que ser una alternativa que sea realmente útil para ti, que sea saludable, que sea constructiva dentro de tu proceso. Entonces, cuando ocupemos herramientas, tratemos de también observar que a veces sí somos nuestros peores enemigos. Y yo sé que a lo mejor en este momento nuestra protagonista pues está preguntando a ella Ujú. misma. ¿Estoy haciendo las cosas bien? ¿No lo estoy haciendo bien? ¿Estoy siendo suficientemente buena mamá? Y si dejo mi trabajo, entonces, ¿qué va a ser de mí? O sea, son muchas preguntas las que hay en la mente. Entonces, lo primero que hay que hacer es, en lugar de tomar reacciones, como ya dijimos, reaccionar frente a la situación y decir, bueno, ya como él dijo que, pues ya lo suelto y me quedo sin trabajo, ¿no? O al contrario, me voy a aferrar a mi trabajo. No, es no hacer nada en este momento. Primero, volvemos al centro, entendemos qué está pasando, me centro y me acomodo y ahora sí tomo una decisión, no una reacción. Entonces, yo sé que hay muchas preguntas, aterrízalas con alguien y entonces vas a poder tomar una decisión consciente, no una reacción frente a la situación. Ay, ok, espero que estén tomando nota todos. A ver, ya acercándonos, bueno, todavía nos quedan varios minutos de esta sesión de Háblame de ti, pero en este punto de la historia de Jazz, la maternidad, que es lo que estamos abordando y por lo cual hay un conflicto ahí en la pareja que, como dicen, puede ser que venga tiempo atrás o de otras situaciones. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo es ser una buena madre? ¿Qué es ser una buena madre? ¿Qué implica? ¿Hay puntos que podamos saber? ¿Qué dicen? ¿Qué dices, Pau? Bueno, para ser mamá sí necesitamos muchísimo conocimiento de lo que nos depara la biología, ¿no? Hay Mm, una cuestión muy importante que luego vemos con las cuestiones del trabajo. Por ejemplo, cosas que dicen las pacientes. Ay, es que ya en la casa no puedo más con mis hijos y con todas las tareas del hogar, pero cuando estoy en mi oficina, ahí puedo sentir que estoy en el paraíso. O sea, a veces no usan exactamente la palabra paraíso, pero te lo dan a entender con muchas descripciones, ¿no? Entonces, entender que cuando es tiempo de ser mamá, que son pues prácticamente de los 0 a los 6 años de edad del pequeño, porque ya después se van emancipando y como vemos ya el desarrollo les pide ahora la figura paterna, no, pues ahora me gustan más mis amiguitos, como cuando ya son adolescentes. mm, Entonces no nos dura mucho, o sea, realmente es un tiempo muy corto y todos los que ya tenemos hijos de 20, 18, 16 años y que ujú, ya no necesitan de nosotros en casa, ellos se hacen sus dietas, ellos hacen sus cosas de la prepa, de la carrera, del trabajo. Mi hijo, por ejemplo, ya trabaja. Entonces, mm. ya no estamos presentes. Ahora viene la otra etapa que duele un montón, para la que también hay terapia, ¿no? El miedo vacío. Pero yo creo que hay un regalo muy grande cuando tú aprovechas que tu tiempo lo cumples. Tu tiempo, ¿de qué es tiempo hoy? Si hoy tengo un menor de 3 años, híjole, sí, la verdad, yo recomendaría dedíquense a sus hijos de 3 años, mamás, porque si están tan chiquitos, nadie les va a poder dar ese buen ejemplo mejor que usted. Entonces sí creo que luego es ver de qué es tiempo, el relojito biológico que marca. Ok. Naye. Creo que en este punto donde tenemos dos roles, por ejemplo, como en el caso de ellas, que hay una parte profesional y una Ujú. parte de maternidad, es muy importante y a mí me gusta mucho de verdad hacérselos entender con este tema de los porcentajes, ¿no? Tú tienes un 100% de lo que tú quieras, ponle el nombre que quieras, de ganas, de energía, de tiempo, tienes un 100%.
Y ese 100% ahorita tú tienes que dividirlo porque tienes diferentes roles. Entonces tú tienes que elegir conscientemente qué porcentaje le vas a dar a cada cosa. Le voy a dar el 20% a mi trabajo y el 80% a mis hijos, o el 20, 50, 30, Mm, porque también mi pareja. Entonces, ¿cuáles son los porcentajes que tú vas a manejar durante ese tiempo? Y no tienen que ser fijos y ya así establecido, ¿no? A lo mejor ahorita que tengo un periodo laboral muy complejo y que a lo mejor van a ser 2 semanas porque tengo un cierre de no sé qué, bueno, a lo mejor tendré que poner el 80% acá. Pero si tengo una pareja a mi lado, que además puede complementar esto, entonces a lo mejor yo voy a poner el 80% en mi trabajo y el 20% en casa, porque pues tengo este momento, pero probablemente mi pareja pueda hacerlo al revés. Él puede poner el 80% en casa y el 20% en el trabajo y luego vamos ajustándonos, ¿no? Que ese es el punto. Sí podemos encontrar el equilibrio, pero necesitamos entender que no podemos dar 100% en todo. mm. Somos un 100% y lo tenemos que dividir. Entonces tú tienes que elegir e ir jugando con eso. ¿A qué le voy a dar una mayor prioridad? Entendiendo que si yo le estoy dando 80 y 20, evidentemente, pues voy a tener una pérdida en cuanto a lo mejor no voy a ver que hoy fue su presentación de baile de no sé qué y yo tengo que asumirlo o decir, pues en este momento le voy a dar el 5% del trabajo porque le voy a dar el 95% de la presentación de baile de mi hija, ¿no? Entonces, tengo que ir decidiendo, pero no puedo hacer todo al mismo tiempo. Sí se puede hacer todo, pero no todo al mismo tiempo. Por eso luego están en el burnout, porque están acá mandando el reporte, pero el niño jalándoles el pelo por acá, pero mamá, y ya se pelearon, y porque no puedo no puedo ser mamá, pero trabajador, pero esposa, pero todo a la vez, no se puede. Sí se puede todo, pero no todo al mismo tiempo. Ay, hoy está muy bueno, ¿eh? También ese 100%, organizarnos y hacerlo de forma muy consciente después de ese trabajo personal y de haber regresado a nuestro centro. ¡Qué bonito! Oigan, mujeres, qué gusto tenerlas aquí en Háblame de Ti. Gracias por esta amena charla, por tanta información, sobre todo por su empatía y por su experiencia que nos compartieron para nuestra protagonista y para todos los que están a través de la radio y conectados en nuestras redes sociales. Pero seguramente muchos quieren seguir la conversación. Así es que necesitamos encontrarlas. Paulina Vázquez Miranda, psicoterapeuta y experta en hipnoterapia. ¿Dónde te buscan, Pau, para revisar todo tu material que nos contaste? Claro que sí, pueden entrar a mi página web www.psicolina.com. Se escribe como psicología y Lina, que sería el final de Paulina, lo uní, Psicolina. Súper bien. Ahí, en esa página, podemos encontrar todo. Qué Sí. gusto tenerte aquí en el programa. Bienvenida otra vez. Gracias, muchas gracias, Carla. De verdad, gracias por la invitación y fue un tema muy interesante. Gracias a Jazz por compartir y al público por estar aquí. Mm, un abrazo grande, Pau. Y también, Abrazo. gracias, Nayeli Vázquez, maestra en psicología clínica y de la salud. Naye, ¿cómo te buscamos? A mí me pueden buscar primero en las redes sociales, @psicóloga Naye, estamos en TikTok, Naye es con doble L, TikTok, Instagram, Facebook, nos pueden encontrar en todas esas redes. Ahora ya si quieren un poquito más de información, por ahí tenemos un blog, servicios y demás, pueden buscar la página www.psicodescubrir.net. Ahí tenemos un blog con muchísima información, tenemos nuestros servicios, ahí está el catálogo de todos los terapeutas con los que tengo el honor de trabajar, colaborar y encabezar. Entonces, pues estaremos encantados de platicar con ustedes y de continuar esta conversación. Muchas gracias. Gracias a ambas, gracias. Pues gracias a ti por estar conectado, amigos a través de la radio. Equipo, vámonos. Pero amenazamos con volver, ¿eh? Mañana, mismo horario. Oigan, hablando de frases de mujeres, aquí me encontré con una que dice, si quieres volar, tienes que renunciar a las cosas que te pesan. Bueno, tú decides cuáles son. Soy Carla Hernández y te espero mañana con otra de tus historias aquí en Háblame de Ti.